Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 12. Dice así la gloriosa palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a tocar el punto de que la salvación no se pierde, que es lo que enseñan la religión o las religiones o las sectas. Principalmente ese es su punto medular, que la salvación sí se pierde. ¿Por qué? Porque así tienen cautivo al pueblo bajo el miedo, bajo el temor de que la salvación se pierde y los ponen bajo un régimen religioso dictatorial, los cuales no se pueden zafar diciéndoles que la iglesia salva. Una de las cosas, de las estrategias diabólicas, es decir que la iglesia salva, o sea que si se está unido, digamos, a su secta, a su nombre o bajo su denominación, están salvos. Y si salen o se retiran o se cambian, están condenados. El punto es que la salvación es solamente por la fe, no por las obras ni por las denominaciones. La iglesia no salva, la iglesia no es la verdad, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero no es la verdad. La verdad es Jesucristo y la verdad está en las Escrituras. Cuando una persona cree, ya ha pasado automáticamente a ser parte del cuerpo del Señor. Nadie lo puede sacar, ni las denominaciones, ni la religión, ni el hombre, ni ángeles, ni principados, ni el diablo, ni el mismo pecado, porque el pecado ya fue vencido, quitado, como dijo Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en esto que de la salvación no se pierde, tiene mucho que ver, digamos, la obra de Jesucristo en el sentido de saber y conocer la obra de Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo en su muerte y en su resurrección? Que es salvarnos precisamente. Cuando se le pregunta a un cristiano si es salvo, muchos dirán que sí, otros no saben, otros dicen no. Pero hay un mundo de dudas, un mundo de interrogantes en medio de un pueblo que está salvado. El punto que el diablo ha contaminado con la doctrina de la secta y mayormente de la Iglesia Católica, que se la llama Iglesia Católica, pero no es la Iglesia Católica, es el paganismo, de que la salvación se pierde para mantener a las masas bajo el temor. Entonces dice la palabra del Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y acá hay algo muy importante que es creer, y cuando uno cree es hijo. Y cuando uno es hijo nunca deja de ser hijo, ese es el punto. El punto es conocer al Dios verdadero, porque muchas personas creen y dicen yo creo en Jesucristo, pero creen en un falso Cristo, como lo dice el mismo Pablo a los Corintios, yo creo que 2 Corintios 11, dice, ojalá me toleráis un poco de locura, si toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados en la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si os recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo? Que hay otro Jesús, hay otro espíritu y hay otro evangelio en el cual creer. Todos los seres humanos tienen la capacidad de creer, porque es algo que Dios le ha proporcionado a todos los hombres, en creer en Él. Hay algunos que creen y otros que rehúsan creer, pero el creer está en todos los seres humanos, digamos. Todos tienen la posibilidad de salvarse. Todos tienen la posibilidad de salvarse. Por eso es algo innato en el ser humano creer. Por eso el apóstol Pablo dijo que hay un falso evangelio, un falso Jesús y un falso espíritu, queriendo decir que todos los hombres tienen posibilidad de creer en lo falso o en lo verdadero. Entonces,
el punto es de la salvación es recibir, no es que yo tenga que hacer obras para ser salvo, porque ya toda la obra la hizo Cristo. ¿En qué sentido? Que Él cumplió toda la ley, porque para poder salvarse el ser humano tiene que cumplir toda la ley y el ser humano no puede cumplir toda la ley. Entonces Jesucristo vino para cumplir toda la ley y quitar el pecado del medio. Cuando Él cumple toda la ley, va a la cruz, muere, derrama su sangre pura, limpia, entrega su cuerpo como un sacrificio al Padre por cada uno de nosotros. Como dice en 6:21 de 2 Corintios, Dios lo hizo, ya que lo tenemos por acá, dice, así que no, al que no conoció pecado, Jesucristo no conoció pecado, el Padre lo hizo pecado para hacernos inocentes a nosotros. Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuimos hechos justicia de Dios, fuimos hechos inocentes gracias al sacrificio de Cristo. Y eso es lo que hay que entender. Como dice en Isaías, que es el pasaje que nos dice que ahí se nos imputó el pecado, la justicia de Cristo, perdón, y nosotros le aplicamos, digamos, espiritualmente, o Él tomó nuestros pecados, Cuando nosotros creemos se hace factible, digamos, así se puede decir, se concibe, digamos, se consuma nuestra salvación cuando creemos y podemos ser salvos, o sea, se nos remiten los pecados. Dios perdonó todos nuestros pecados, pero hay un medio para poder salvarse, que es la fe. No hay otro medio. Lo que enseña la religión es que el medio de salvación es la iglesia. La iglesia no salva a nadie. La iglesia está para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Esa es la tarea de la iglesia, no de perdonar pecados. El que perdona pecados y perdona nuestros pecados es Jesucristo. Entonces, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Está hablando de Cristo. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y aquí está toda la obra de Cristo, que Él tomó nuestros pecados, tomó nuestras cargas, tomó nuestras enfermedades, las llevó en su cuerpo y Él nos dio de su justicia, de su pureza, de su sanidad. Él nos dio toda su prosperidad, Él nos dio todo, lo de Él, la justicia de Él nos dio a nosotros. Hubo un intercambio, como dije que Él pagó nuestra deuda, como hablé cuando hablé de la fe viva, que yo tenía mi cuenta vacía y yo debía $10 millones y de repente, cuando yo creí en Él, de repente en mi cuenta figura que yo tengo $10 millones para poder pagar la deuda, y se puede decir para poder entender que a mi cuenta se me pasaron $10 millones, o sea, se me pasó la justicia de Cristo a mi cuenta que estaba vacía. O sea, yo me iba a presentar delante de Dios y tenía una deuda. Esa deuda es que había pecado contra Él y no había manera de pagarla. Yo no tenía manera que por medio de mis obras o por medio de cumplir la ley pudiera justificarme delante del Señor. Entonces Él aplica a mi cuenta su justicia, aplica a mi cuenta esos $10 millones, por ponerle un número y para que se entienda, de lo que yo debía. Entonces yo al tener esa justicia, yo al tener esos $10 millones, a mi cuenta puedo presentarme delante de Dios y ser salvos. Entonces dice el versículo 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, porque Él cuando nos salva nos da salud, nos da salvación. En la Biblia hay como sinónimo de lo que es salud y lo que es salvación. Cuando Él dice que llevó nuestras enfermedades, sí, llevó nuestras enfermedades físicas y llevó nuestra enfermedad espiritual, nuestra separación con Dios, se la llevó el Señor. De tal manera que Él dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Hubo una separación entre el Padre y Cristo en la cruz, donde cuando Cristo muere va al Hades, al lugar de los muertos. ¿Va a qué? A vencer a la muerte.
fueron 3 días donde la muerte lo tuvo entre sus cuerdas, las cuerdas de la muerte, los dolores de la muerte, la prisión de la muerte, donde Cristo fue examinado. A la muerte y al Hades le llevó 3 días examinar a Cristo para encontrarle pecado y retenerlo, porque hasta que no se le revisó a Cristo, hasta el último segundo que caminó sobre esta tierra, la muerte no lo quería dejar. Es así con el ser humano. El ser humano, al tener pecado, ¿por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. ¿Qué quiere decir? Que el hombre, cuando quebranta la ley, el pecado tiene poder, tiene fuerza, y de esa fuerza, digamos, del pecado se agarra la muerte y el Hades. La muerte, al revisar a Cristo, lo cual le llevó 3 días a revisarlo, no le encontró un solo pecado, por eso lo tuvo que soltar. Es como cuando acusan a una persona, esa persona va y es inocente, y durante 3 días están los policías, los inspectores revisando su vida, haciéndole miles y miles de preguntas, porque una de las acepciones de lo que es el Hades, investigando en el Antiguo Testamento y en toda la palabra del Señor, de lo que era el Hades, de lo que era el lugar de los muertos, porque se habla mucho en el Antiguo Testamento de lo que es el Hades, el Seol. En el Antiguo Testamento es el Seol, en el Nuevo Testamento se le dice el Hades, que era un lugar de las preguntas. Una de las cosas que investigué y pude ver que era el lugar de las preguntas, el lugar de la Inquisición. Es como una persona, como dijimos recién, que ha sido detenida por las autoridades policiales, y se le investiga, se le pregunta y se le pregunta y se le pregunta. Usted observe que dependía totalmente de ese interrogatorio que se le hacía a Jesús el futuro de la muerte y del Hades. Así que ellos no perdieron un solo segundo para atormentar, digamos, se puede decir de alguna manera, al Hijo de Dios en el lugar de los muertos. Entonces fue escudriñado, fue inquirido, fue interrogado el Señor Jesús y revisado hasta el último, digamos, cabello para ilustrarlo, de su cuerpo, de su vida, de su alma, de su andar. Seguramente, si se puede llevar a algo para ilustrarlo, pusieron una especie de cine y empezaron a ver toda la vida de Jesús, a ver qué falla podían encontrar, qué pecado podían encontrar. Y como dijimos que Cristo no cometió ni un pecado. Y hablábamos que en el video anterior de que María no era su madre, y María también pecó. María también pecó porque él dijo, si podemos ir allá, y ya volvemos acá a Isaías, para hacer este breve paréntesis, de que María no hacía la voluntad de Dios. Mateo 12, ahí dice, mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Con esto queremos decir que si María le hubiera dado algo a Jesús, de su sustancia, Jesús nunca hubiera salido del Hades. ¿Por qué? Porque María pecó. ¿Por qué? Porque María era pecadora. ¿Por qué? Porque dice la palabra, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. En ese todos está María. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el 116, versículo 11 del Salmo, que todos los hombres son mentirosos, ¿no? La paga del pecado de la muerte, y María está muerta. Así que todos los seres humanos pecamos, y el cristiano es nueva criatura, es renacida, le ha dado la espalda al pecado, pero siempre tiene un mal pensamiento, trata de dar el mejor testimonio posible, pero siempre se cae en alguna cosa, en esto o en aquello. Quiere decir que el único que no peca jamás es Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. Entonces dice, mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, la madre y los hermanos. Y le dijo uno, ya que tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. ¿Quién era la madre y los hermanos? Era María con sus hijos. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana
y madre, queriendo decir que María no estaba haciendo la voluntad de Dios en ese momento. Y él sabía qué era hacer la voluntad de Dios. Y él sentenció, si se puede decir de alguna manera, que María no estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque los que estaban haciendo la voluntad de Dios eran los que estaban allí presentes escuchando al bendito Hijo de Dios. Entonces, podemos decir que María no le dio nada a Jesús, ni era su madre, y si María le hubiera dado algo a Jesús, se hubiera perdido toda la humanidad. Porque si María le hubiera dado algo a Jesús, cuando Jesús estaba siendo examinado por la muerte, atormentado en el Hades, no hubiera salido jamás, porque le hubieran encontrado una mancha. Como dice Pedro, es el Cordero sin mancha y sin contaminación. No tenía contaminación, no tiene contaminación. Cristo, su vida ni su cuerpo, no había enfermedades, nada. Entonces, se puede decir que María, si dice, ¿dónde pecó María? Ahí estaba pecando porque no estaba haciendo la voluntad de Dios. En vez de estar sentada escuchando al Hijo de Dios, andaba por ahí. Dice, tu madre y tus hermanos te quieren hablar, o sea, molestando al Señor. O sea, que podía haber algo más importante que la predicación de la palabra del Señor. Entonces María no entendía, y al no entender cuál era la voluntad de Dios, estaba pecando, estaba fallando, estaba errando. María estaba errando, porque pecar significa errar al blanco. María pecó. Desde el día que nació hasta el día que murió tenía pecados, por supuesto, como cualquier ser humano. Y Jesús mismo la expone. En otro pasaje también le dice la boda de Caná, la reprende. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Todavía no es mi hora. Deja de meterte en cosas que no nos importa, le dijo Jesús a María. La reprendió como una persona chismosa, una persona metiche que se mete en cosas que no. Pero el Señor después hace el milagro. Pero el Señor la reprende y la expone a María, no malamente, porque Él la amaba a María como nos ama a cada una de las criaturas, cada uno de sus hijos. Él amaba profundamente a María, por supuesto. Pero el Señor es justo y la expone como una criatura, no como una diosa. Si no, Jesús nunca la hubiera expuesto, ni María tendría motivo para ser expuesta, porque era una diosa, porque era perfecta, porque no pecaba, etc. Entonces Jesús, al estar en el Hades, no tenía nada de María ni de ningún hombre, porque Él es Dios, Él es divino. Él es una persona divina, humanada, como dije en el video anterior. Es una persona con características de hombre, tenía naturaleza de hombre en el sentido de que tenía características de los hombres, comía, caminaba como los hombres, se reía, lloraba, tenía hambre, tenía sed, etcétera, transpiraba. Todo lo que le pasa a los hombres le pasó a Jesús, por eso Él era el Dios hecho hombre, el Logos encarnado. Él era el Logos que caminó, el Verbo hecho carne, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Entonces, terminamos con esto del Hades, que el Hades lo revisa Jesús, y como el Hades tenía un arma, que esa arma era el pecado, y el poder del pecado, la ley, lo único que tenía que hacer el Hades para tener la victoria es que Jesús tenga un pecado. Con medio pecado que tenga Jesús, con media mancha, porque el Hades y la muerte estaban con lupas, con reflectores, con microscopios, todo sobre la vida de Jesús para encontrarle un pecado. Ciertamente que cada persona, cada alma que llegaba al Hades, al lugar de los muertos, por supuesto que la muerte ya le hacía sillas, le encontraba un pecado a cualquier hombre, pero a Jesús no. A Jesús le llevó 3 días buscarle todos los pecados, le revisó la vida durante 3 días. A un hombre ni medio segundo tarda, porque los hombres somos pecadores. Ni bien entramos al lugar, hubiéramos entrado al lugar de los muertos, ya no habría salida para mí, ya la muerte nos atrapó. ¿Por qué? Porque había pecado. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y en pecados, no había manera de salir, éramos totalmente culpables. Entonces, cuando llegó Cristo se le complicó. Más que se le complicó fue la perdición de la muerte y del Hades, la llegada de Cristo. Entonces, como dice la palabra, otra vez
saltamos Hechos 2. Hechos 2 dice, varones israelitas, Hechos 2:22, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, era Jesús mismo profetizó que él iba a salir del Hades, y él mismo profetizó que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra él. Cuando dicen 16-18 de Mateo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no está hablando de la iglesia, está hablando de Cristo contra ella, contra la roca, porque están hablando de la roca. Porque le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿De quién está hablando esta roca? De Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la roca, no contra la iglesia. La iglesia no podía vencer al Hades ni a la muerte porque todavía no había nacido, si se puede decir. La iglesia, ¿cómo le va a ganar si no había nacido? Entonces el versículo 27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces el punto es que ese Jesús que nos salvó no es ningún hombre, sino que es el Verbo, el Logos encarnado, que se hizo carne, perdón por la redundancia, pero era una persona divina con características humanas, si se puede entender, pero él no era de esta tierra, él era 100% divino, no era de esta tierra, porque a nosotros no nos salvó un hombre, no nos salvó un medio hombre y un medio Dios. Nos salvó Dios, o sea, nos salvó Jesucristo, el Hijo de Dios, el Logos encarnado, lleno de gracia y de verdad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, el Hijo de Dios es el que se encarnó y dio la vida por nosotros. Esa es la seguridad de salvación que nosotros tenemos. ¿Por qué viene el tema del Hades? Porque nosotros fuimos bautizados en su muerte y en su resurrección. Dice en Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4, dice que nosotros fuimos bautizados. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Impresionante. Los que hemos sido bautizados en Cristo. ¿Qué quiere decir que los que hemos sido bautizados en Cristo? Lo que hemos creído. La palabra bautizar significa sumergir, meterse dentro de algo. Nosotros cuando creímos fuimos metidos dentro de Cristo, o sea, fuimos bautizados en Cristo. ¿Cuándo creímos? El día que nosotros creímos. El día que aceptamos, que recibimos, como dice en Juan 1:12, todos aquellos que reciben, más a todos los que recibieron a Jesucristo, creyeron en el nombre del Señor, fueron hechos hijos de Dios. Cuando creímos, fuimos metidos en Cristo. Por eso dice, o no sabe que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, o sea, quiere decir todos los que han creído, han sido bautizados en su muerte. O sea que cuando Cristo murió, nosotros estábamos muriendo también con Él, o sea, fuimos metidos dentro de todo ese acontecimiento, nosotros. Entonces nosotros, Cristo es nuestro medio. Es como que Cristo, para ponerlo que se pueda entender, es como un bus. Acá se le llama colectivo, un lugar donde va mucha gente, es un transporte donde va mucha gente, es un bus o un colectivo, como se dice acá en Argentina, donde nosotros fuimos metidos dentro de ese colectivo, digamos, dentro de esa arca. Si lo llevamos más a la palabra, sería el arca de Noé, y Noé es como que fuéramos nosotros. Noé se metió dentro del arca y es como que nosotros nos metimos dentro de Cristo, y es así como fuimos salvados. Y dice que el arca fue cerrada por Dios mismo, o sea que no había manera
de poder salir del arca, porque el arca la había cerrado Dios mismo. Entonces Noé, por más que quiera salir, por más que agarre un elefante y quiera voltear la puerta, no iba a poder, porque dice la palabra que lo que Dios cierra nadie lo puede abrir. Entonces la salvación es absolutamente segura, porque la salvación tiene un sello, y ese sello está sellado con la sangre de Cristo y está sellado con el Espíritu Santo. Por más que un cristiano salvado se quiera perder, no se puede perder nunca más. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, te es necesario nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo. Así como un hombre no puede volver al vientre de la madre, así una persona salvada no puede volver a las tinieblas. ¿Por qué? Porque el niño estaba en la oscuridad, sale y nace a la luz. No puede volver más a la oscuridad. Así el cristiano no puede volver más a la oscuridad. Por más que quiera, no puede volver más a la oscuridad. Entonces fuimos bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, nosotros fuimos metidos dentro de Cristo, como diríamos, nos metimos dentro de ese colectivo y nosotros dependíamos totalmente a dónde nos llevaba ese colectivo o ese bus. O sea, estábamos teniendo fe de que íbamos a llegar a destino. Por eso, cuando creímos, fuimos metidos dentro de Cristo, bautizados en Cristo, y cuando Cristo llegó a destino, llegamos también nosotros a destino. O sea, si el bus llega a destino, nosotros también llegamos a destino porque nosotros estamos dentro de ese bus. Por eso nuestro medio de salvación es Jesucristo, no es la iglesia. La iglesia no salva a nadie, la iglesia proclama, la iglesia anuncia, la iglesia predica la palabra del Señor, pero no salva a nadie, porque el que salva es el que perdona, ese es el que salva. Y Jesucristo ha perdonado todos nuestros pecados el día que nosotros, en realidad Él nos perdonó en la cruz, pero cuando nosotros creímos hizo efectiva esa salvación. Entonces, cuando Cristo, como dice acá la palabra, resucita, resucitamos nosotros también juntamente con Él. Es como el bus, vamos con Él y volvemos con Él. ¿Por qué? Porque ya estamos dentro de Él. Entonces, al estar dentro de Cristo, cuando Cristo muere, morimos nosotros también con Él, y cuando Él resucita, resucitamos también nosotros juntamente con Él. Entonces esa sería la salvación. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como dijimos que Él se llevó nuestros pecados, Cristo se llevó nuestros pecados, por eso nuestros pecados son remitidos, o sea, son llevados a otro lugar. O sea, cuando yo creo, mis pecados, yo estoy en pecado, creo y mis pecados son remitidos, o sea, son llevados lejos de mí. ¿A dónde? ¿A dónde se van los pecados? Tienen que ir a algún lugar, al cuerpo de Cristo. Por eso Él dice que Él se llevó, dice, mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras enfermedades, dice, Él se llevó nuestras enfermedades, Él se llevó nuestros pecados, Él se llevó toda nuestra condenación. Y murió maldito en la cruz, y al morir maldito tuvo que ir al lugar de los muertos. Pero el acontecimiento glorioso que Él venció a la muerte, porque la muerte no le pudo encontrar un solo pecado. Y al no encontrar un solo pecado, Él resucita, y al resucitar, resucitamos todos nosotros juntamente con Él porque hemos creído. Esa es la salvación. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue agitado su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Llevará las iniquidades de ellos. Por eso el día que nosotros creímos, todos nuestros pecados fueron perdonados. Desde el día que nacemos hasta el día que
morimos, digamos. Por eso dice acá, llevará las iniquidades de ellos, todas nuestras iniquidades, todo nuestro pecado, todo nuestro mal andar, todo lo que ofende a Dios, y quedamos totalmente limpios. Por eso puede venir el Espíritu Santo a nuestra vida, porque cuando creímos se nos perdonó la deuda y puede venir el Espíritu Santo a nuestra vida y a nuestro corazón. Entonces, eso es lo que es la salvación. Por eso la salvación no se pierde, porque nunca se puede dejar de ser hijo. Cuando yo creí, pasé a ser hijo. Es el nuevo nacimiento, como se dice. La palabra recibir significa, de creer, de Juan 1:12, es tomar uno lo que le dan o le envían. O sea, Dios ofrece la salvación, la recibimos o la rechazamos. ¿Qué pasa con el religioso o el católico que él rechaza la salvación y abraza la idolatría o abraza su religión? Es como que se suben al Titanic porque lo ven hermoso, porque lo ven grande, porque ven una maquinaria perfecta a la luz de como lo puede ver un hombre. Así se veía el Titanic, y subían multitudes y eran felices hasta que chocaron con el iceberg, como cuenta la historia. Es así con la religión, se suben al Titanic de la religión y van muy felices, cantando, charlando, escuchando música, creyendo que van a llegar a destino hasta que se choquen contra la roca en el día del juicio. Entonces, es recibir el Evangelio, es recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es lo único que hay que hacer para ser salvo. No se necesita más nada. No se necesita hacer sacramentos, no se necesita seguir una religión, necesita tener un líder humano. Usted necesita, lo único que necesita es creer, y de ahí en más, ser guiado por el Espíritu Santo, que lo va a guiar a toda verdad. Tiene que estudiar las Escrituras, memorizar las Escrituras, o sea, leer las Escrituras como su pan, así como come la comida material, comer de las Escrituras, porque de ahí el cristiano se alimenta, de ahí el cristiano vive por medio de la fe. Por eso dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Entonces, la palabra recibir significa acogida que se le hace al que viene de afuera. O sea, el Evangelio viene de afuera, yo lo recibo o lo rechazo. Dice percibir una cantidad. Estamos hablando de lo que es la definición de recibir. Percibir una cantidad, o sea, como recibir dinero, lo recibo o lo rechazo. Otra de las acepciones de la palabra recibir es admitir dentro de sí una cosa a otra. Admitir, aceptar, aprobar una cosa. O sea, yo estoy aprobando, estoy creyendo. Por eso la fe no es como la cree el católico, que ellos dicen que hay que creer sin entender. Por eso creen en la transustanciación, que dicen, le dan es pan, pero le dicen es carne. Entonces dice en Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, podemos ver que la salvación es solamente por la fe y solamente por creer en Jesucristo. Cuando yo creo, estoy recibiendo. O sea, yo creí porque lo entendí. No como dice el católico, como dijimos anteriormente, creer sin entender. Para creer yo tengo que entender. Y si yo creo sin entender es porque estoy siendo idólatra y porque estoy siendo sometido a un régimen dictatorial religioso. Si a usted le dicen que eso es carne, pero usted lo prueba y es pan, es porque es un sistema religioso, dictatorial, que le dice a usted qué es lo que tiene que creer y qué es lo que no tiene que creer. En el Evangelio de Jesucristo, por eso el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree en el Evangelio, al judío primeramente y también al griego. Para creer tengo que entender. ¿Y qué es lo que tengo que entender? Que Jesucristo me perdonó todos mis pecados en su obra redentora, en su muerte, en su estadía en el Hades de 3 días y en su resurrección y en su ascensión a los cielos. Esa obra está culminada, está terminada, no hay más nada que hacer. Por eso la religión no tiene ninguna validez. Lo que hacen los sacerdotes católicos no tiene ninguna validez. No existe el sacerdocio católico. ¿Por qué?
porque ya nuestros pecados ya fueron perdonados en la obra redentora de Cristo. Solamente tengo que creer, no necesito a ningún hombre para ser salvo. No necesito ninguna institución, ningún sistema religioso para ser salvo, ningún sacramento, ninguna hostia, ningún purgatorio, nada, no necesito nada, ni un rosario, nada, nada, nada. Lo único que necesito es recibir a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Cuando yo recibo a Cristo, esa salvación es eterna, es una salvación que no se oxida, es una salvación que no se corrompe, que no se corroe, que no se arruga, que no se deteriora. Es una salvación, por eso dice que el que cree tiene vida eterna, una vida indestructible. La vida de Dios es una vida que no tiene fin, es una vida eterna. Por eso la salvación no se pierde. No hacemos, digamos, apología para el pecar, nadie. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, aún el cristiano. Ananías y Zafira pecaron mintiendo al Espíritu Santo y cayeron muertos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Aunque ellos eran salvos, la paga del pecado sigue en vigencia, digamos, es la muerte. No la muerte espiritual en este caso como Ananías y Zafira, porque ellos habían creído. Por eso la salvación no se pierde. Un cristiano es salvado una vez y para siempre, pero si peca pagará las consecuencias de ese pecado. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que a todo lo que el Señor toma por hijo, lo azota y lo castiga. ¿Por qué? Porque es su hijo. Los católicos dicen algunos, ¿por qué la Iglesia Católica sigue existiendo? ¿Por qué los católicos no van bien? Porque no son hijos de Dios, Dios no los conoce, no sabe quiénes son. O usted castiga a los hijos del vecino. Usted no castiga a los hijos del vecino. Un día llegará el juicio sobre la Gran Babilonia, pero todo tiene su tiempo. Dios ni sabe quiénes son los católicos. Y ellos dicen, a nosotros Dios no nos hace nada. ¿Qué le va a hacer? Como el vecino me dice, tu papá no me parece nada. Y claro, ¿qué le voy a hacer si no es mi hijo? No puedo castigar al hijo de otra persona, de otro padre. No, porque ellos son de otro padre, digamos. Dios maneja sus asuntos en su propia casa, que es la iglesia. Entonces Ananías y Zafira pecaron y Dios le aplicó el justo juicio retributivo, que lo pagaron con la misma muerte en esos primeros tiempos de la iglesia, donde se tenía que ver claramente a qué Dios habían creído. Entonces, el que cree ha pasado de muerte a vida, a una vida indestructible. Y el cristiano tiene que vivir en el temor y en el temblor del Señor, de que de Dios nadie se burla, por supuesto. El apóstol Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, más no todas me convienen, porque él les había hablado anteriormente en el capítulo 10 de Corintios, de cómo Dios fue tratando al pueblo por su idolatría, por todos sus pecados, fornicaciones, etcétera, cómo Dios los hizo postrar en el desierto, cayeron muertos los que habían pecado, y se levantó una nueva generación, dando a entender que aunque eran salvos, aunque estaban salvados porque ellos habían creído, habían tenido su juicio retributivo de parte del Señor. Con este mensaje siempre va este mensaje, digamos. Son el mensaje de una absoluta salvación en Cristo, una seguridad, 100% de seguridad de salvación en Cristo, pero el apóstol Pablo allí en Corintios le hace una advertencia al pueblo, porque empieza a hablar de la cena del Señor, que aquel que come indignamente la cena del Señor, aunque son símbolos, la mesa, el pan, el vino son símbolos, pero tienen una conexión con el altar, tienen una conexión con la cruz, y el Señor no pasará por alto a aquellos que comen indignamente, o sea, groseramente, maleducadamente la cena del Señor. Ni siquiera el Señor pasará por alto eso. Y dijo que algunos estaban débiles, otros estaban enfermos y otros inclusive dormían, aludiendo que estaban muertos. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? Que la salvación no se pierde, pero hay consecuencias con el pecado, digamos, porque la ley ya no nos puede condenar para condenarnos, digamos, valga la redundancia, al lago de fuego. Pero sigue en vigencia en el sentido de que no la podemos violar. La ley no nos puede condenar para salvación. Pero sí, porque si una persona le dice no matará, si un cristiano va y mata, irá preso, o sea, las consecuencias la tiene. Inclusive puede perder la misma vida también.
siendo cristiano, digamos. Dios nos guarde y nos libre de todas esas cosas. Pero en última instancia puede pasar una tragedia, digamos, un mal momento de un cristiano, puede cometer un error, puede cometer una falta y va a pagar las consecuencias como cualquier cristiano que paga las consecuencias, porque la ley dice no matarás. No solamente la ley de Dios, sino la ley de los hombres. Entonces, ¿qué queremos decir? Que la salvación no se pierde bajo ninguna circunstancia. Abraham necesitó que se derrame la sangre de Cristo, pero él tenía una salvación en suspenso, digamos. O sea, él necesitaba que todavía se derrame la sangre de Cristo para ser concretamente salvo. Pero Abraham era salvo, se puede decir de alguna manera, aunque tenía que esperar la sangre de Cristo, la obra redentora de Cristo para ser salvado. Y Abraham mentía, Abraham tuvo un hijo con la criada, David cometió adulterio, asesinó a mucha gente, cometió muchos pecados, Sansón se enamoró de Dalila, que era una filistea, murió así, en esa condición, prácticamente se suicidó, y así Ananías y Zafira. Fueron todos creyentes que cometieron errores, pero eso no quiere decir que no sean salvos. ¿Por qué? Porque están en la galería de los grandes hombres de la fe, allí en Hebreos 11, dando a entender que son salvos. Aún el mismo Salomón no lo nombra al Señor Jesucristo, lo nombra al rey Salomón, dando alusión de que él también es salvo, siendo que Salomón tuvo 1000 mujeres, digamos 700 esposas creo que tuvo y 300 concubinas. Pero él terminó muy mal, Salomón, siendo el hombre más sabio de la tierra, terminó muy mal. Por eso la consecuencia, un cristiano puede hacer mal las cosas, no pierde la salvación, pero se arruina la vida. Muchos cristianos han terminado mal, pero son salvos. El Señor, por eso el apóstol Pablo dice que, en este caso, cuando hablaba de la cena del Señor, que no coman la cena indignamente para que les vaya bien. ¿Por qué? Porque si comían indignamente la cena del Señor, que son meros símbolos, por supuesto, pero tenían una consecuencia espiritual, una falta de respeto al cuerpo y a la sangre del Señor, el Señor no lo iba a tolerar, por lo cual había debilitados, enfermos y muertos dentro de la iglesia del Señor, pero eran todos salvos, los débiles, los enfermos y los muertos estaban todos salvados, pero tenían las consecuencias del pecado. Este apéndice, se puede decir, hay siempre más que apéndice, es una parte de la predicación de lo que es la seguridad de salvación. O sea, la salvación es absolutamente segura. Todo el que cree y Dios lo salva, creyendo en el Dios verdadero, es absolutamente salvo. No hay manera de que pueda perder la salvación, porque estamos sellados con la sangre de Cristo y estamos sellados con el Espíritu Santo. No hay manera de violar eso, porque si uno no puede violar un sello que por ahí toman un lugar y vieron que los policías ponen como un vallado, nadie puede violar eso. Esas cintas que están allí están puestas por la misma policía. Cualquiera que rompe eso va preso directamente y enjuiciado, y no se sabe cómo va a terminar esa persona. Cuanto más el sello del Espíritu Santo, que nosotros estamos cercados, estamos sellados por la sangre y por el Espíritu Santo. Cuanto más que fuimos sellados con la sangre del pacto, estamos rociados con la sangre del pacto. No hay manera de violar eso, ni nosotros poder salir, ni nadie puede entrar, ni siquiera, ¿cómo se puede decir? Nadie puede violar eso. Nadie puede violar, ni el diablo, ni el pecado, nadie puede violar eso. Somos absolutamente salvados. Noé no podía salir del arca, nosotros no podemos salir de la salvación, un hombre no puede entrar al vientre de su madre. Son cosas imposibles. Entonces, la salvación es absolutamente segura, como dice su santa y sagrada palabra. El que cree se salva y el que no cree no se salva. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, el punto del religioso es que rehúsa creer. Hasta puede entender el Evangelio, pero no quiere creer. El católico entiende que Jesucristo es el Salvador, pero no quieren creer, rehúsan creer
en Cristo, en la obra redentora de Cristo, y que no necesitan obras para ser salvos, simplemente creer. Los judíos le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo que crean en aquel a quien el Padre había enviado, simplemente. Entonces a los judíos les caía era muy fuerte esa palabra para ellos, que simplemente tenían que creer en Él, el pan de vida. Por eso se retiraron, y Jesús dijo que se fueron porque no creían. Y esa es la condenación del ser humano, rehusar creer, teniendo ahí todo, teniendo la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por ahí viene la fe. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, ¿cómo recibieron al Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por oír con fe? Recibieron al Espíritu Santo por oír con fe, como pasó en la casa de Cornelio. Estaban oyendo y se derramó el Espíritu Santo, cayó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la casa de Cornelio estaban oyendo con fe y fueron salvados. Y como se dice, salvo siempre salvo, porque es hijo, siempre hijo. No se puede dejar de ser hijo. Los que dicen que estas doctrinas son doctrinas diabólicas no entienden el Evangelio. Tienen que estudiar, tienen que abrir su corazón, tienen que ser honestos. ¿Por qué no quieren creer y dicen que la doctrina es diabólica? ¿Por qué no quieren estudiar? No quieren ver que están equivocados. No quieren ver, ir a la luz. Por eso el Señor dijo, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque ir a las Escrituras, estudiar las Escrituras, es ir a la luz y decir que yo estoy equivocado. Y el religioso no quiere reconocer que está equivocado, y esa es su perdición. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, no quieren ir a las Escrituras para que no se le derrumbe toda su religiosidad, porque ellos creen que la salvación se pierde. Entonces tienen que hacer muchas obras, tienen que orar mucho, tienen que levantarse muy temprano, tienen que ayunar, tienen que no faltar a ninguna reunión, ser impecables, etc. Entonces viven en esa tensión, viven en esa, como se dice, en esa adrenalina. Uno cuando entiende que la salvación no se pierde esa adrenalina, pero se es feliz, uno está totalmente gozoso y vive una vida plena, y uno puede estudiar las Escrituras con pasión, puede estudiar las Escrituras. ¿Saben por qué no estudiaba las Escrituras? Yo perdí muchísimos años, hasta décadas, por vivir ayunando, orando. No está mal, ayunar no está en la palabra, no es obligación para nadie, no es un mandamiento en el Nuevo Testamento. Pablo jamás habló del ayuno. Si Pablo ayunaba, era porque estaba náufrago, porque le pasaba esto o aquello. Ni siquiera Pedro ayunaba porque en la casa de Simón el Curtidor dice que le agarró hambre y le prepararon algo de comer. O sea, no dijo, bueno, voy a ayunar, ya que no tengo para comer, voy a ayunar. No. Tanto el ayuno, la oración, y bueno, yo me pasé muchísimos años orando y ayunando, que no está mal. El ayuno sí digo que, bueno, por un sentido me hizo bien, porque yo era de mucho ayuno. Llegué hasta ayunar muchísimos días, no voy a decir los días. Entonces, me hizo bien a mi salud, en el sentido de que me evitó muchas enfermedades, me mantuvo, a pesar de los años, me mantuvo bien. Y recién ya de muy grande visité un hospital por un problemita que tenía en la PNS, porque es casi normal, pero ya de muy grande ya, recién no sabía lo que era una aguja, debido a esos ayunos, que yo lo hice en mi ignorancia, no eran necesarios esos ayunos, pero bueno, Dios lo permitió y conservó mejor mi salud. Pero el ayuno no está estipulado por la palabra del Señor, ni me salva, ni la oración me salva, ni ir al culto me salva, nada me salva. El único que me salvó es Jesucristo, el Hijo de Dios, nada más. Entonces digo que estuve mucho tiempo en ayuno, en oración, y muy poco estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque la preocupación de hacer obras, porque siempre estaba eso, la preocupación. Como la iglesia en su mayor parte ignora que la salvación no se pierde, todos los pastores, la mayoría cree que la salvación se pierde, todos, al igual que el catolicismo y todas las sectas, impulsan al pueblo a hacer muchas obras para ser salvos. O sea, si una persona no se congrega, ya no es más salvo, ya es del diablo, e inclusive en lugares ni siquiera lo saludan, como hacen las sectas. La secta, cuando una persona no asiste a sus reuniones, le quitan el saludo, ya no le hablan, etc.
por eso no entienden que la salvación no es por obras, no es porque yo ayune mucho, no es porque ore mucho, no es porque haga muchas obras. La salvación es lo que yo hago, es como decía el apóstol Pablo, es una libación, es un agregado ya a la obra grande que ya ha hecho Cristo, es un perfume para el Señor, que yo me santifique, que yo haga buenas obras, que yo me aleje del pecado. Es un perfume para el Señor, es algo que le agrada al Señor. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que a través de querer hacer muchas obras me alejé del estudio de la palabra. Y aunque tenía muchos años, era muy, digamos, se puede decir, ignorante en las Escrituras. Ignoraba mucho, digamos, mucho de la doctrina por mi falta de estudio, por dedicarme a las obras. Y ese es el perjuicio que hace el diablo, porque el diablo sabe bien lo que está haciendo. Al impulsar al pueblo a las obras, hace que el pueblo se olvide de conocer al Hijo de Dios por medio de las Escrituras. Entonces no sabe quién es Cristo. ¿Por qué? Porque vive dentro de un templo, vive haciendo obras, vive orando, vive ayunando, etc. Entonces, cuando Dios me reveló y me abrió los ojos que la salvación no se pierde, me dediqué al estudio de la palabra. Porque antes no estudiaba porque decía estoy perdiendo tiempo de no hacer una buena obra, de no orar, de no ayunar. Por supuesto, oro, como siempre. Ya no ayuno como antes, por supuesto, porque descubrí que no es ningún mandamiento, ni Pablo habló del ayuno como algo que agrada al Señor, en el sentido de que nuestro culto racional es la negación a nuestra carne. Que puede ser, yo no digo que una persona no ayune, porque yo ayuné mucho, demasiado, que físicamente me hizo bien, pero no era necesario, era como un religioso. Porque esa energía que yo gastaba en ayunar, si ayunar 20, 21 días, toda esa energía la podía haber dedicado al estudio de la palabra. Porque yo en todos esos ayunos, si pueden preguntar a una persona que ha tenido experiencia en ayuno y oración, no aprendí nada, digamos, no conocí al Hijo de Dios como lo conozco cuando yo leo las Escrituras. Por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. El ayuno, ¿no? Cuando usted ayuna, pasa hambre. O sea, está en la Biblia que los profetas ayunaban, Daniel ayunaba, Moisés ayunó como 80 días, 40 y 40, Elías ayunó 40 días, etc. Jesús ayunó 40 días. Todo lo que la obra de Jesús se me aplicó a mí. Dios no me va a decir, ¿por qué no ayunaste 40 días? No, porque Cristo ya lo hizo por mí, no es necesario, Dios no me va a demandar. Vos necesitabas ayunar 40 días, me diría Dios el Padre, para ser salvo. Pero eso ya está pagado porque Cristo ya ayunó por mí. Si se puede decir, si vale como algo de parte del pago de la deuda que yo tenía con Dios. Yo no digo que una persona no pueda ayunar, porque yo, inclusive cuando yo sabía que el ayuno no estaba estipulado en el Nuevo Testamento ni para la iglesia, yo he hecho 1 o 2 días de ayuno en una situación difícil. Puede ser en una situación de enfermedad, donde uno se arrodilla delante del Señor y dice, Señor, voy a estar todo el día en oración, mientras se pueda, por supuesto, en oración, ayunando por esta situación, por esta enfermedad, por esta situación tan difícil. Y Dios ha contestado mi oración. Porque es solamente por fe, pero uno, de su voluntad, hace el ayuno. Dios no me pide ayuno, no me pide oración. El Señor lo que me pide es que crea. Pero a esa fe le sumé oración, le sumé ayuno, porque son situaciones que ameritan, digamos. Pero eso, si uno lo hace en forma religiosa, es donde es perjudicial, digamos, al conocimiento al Hijo de Dios. O sea, no es perjudicial porque el cristiano está feliz, está contento, ayunó, oró, etc. Pero le quitó ese conocimiento del Hijo de Dios a través de las Escrituras. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la salvación no se pierde. Entonces esa verdad que nosotros podemos entender y creer nos da la posibilidad de conocer más al Hijo de Dios. Por eso Dios está interesado que creamos esta doctrina o esta luz
de que la salvación no se pierde. ¿Para qué? Para que conozcamos mejor al Hijo de Dios. ¿Por qué lo puedo decir por experiencia? Porque yo tuve 20, 30 años metido en obras, metido en oración y en ayuno, lo cual me quitó conocer al Hijo de Dios por medio de las Escrituras. Si yo hubiera conocido que la salvación no se pierde, no hubiera perdido tanto tiempo en... No están mal las obras, por supuesto que no están mal las obras, pero me hubiera dedicado a conocer más al Hijo de Dios y poder comunicar más profundamente quién es Jesucristo. Todo Dios lo permite, por algo Dios lo permite y lo permitió de esta manera. Simplemente estoy diciendo lo que fue mi experiencia con respecto a creer que la salvación se pierde o no se pierde. Cuando yo entiendo que la salvación no se pierde, puedo conocer más al Hijo de Dios, porque tengo libertad. Ya no estoy atado a las obras. No estoy atado a las obras. Es como un padre o una persona que, supongamos, trabaja mucho, trabaja 20, 22 horas por día y está 2 horas en su casa. Va a conocer poco a su esposa, va a conocer poco a su familia. Y él hubiera dicho, bueno, hubiera trabajado 8 horas. Cuando un día le dicen, no, usted con 8 horas le alcanza para vivir con su familia. Y entonces toma esa actitud de trabajar 8 horas por día, entonces puede estar muchas más horas con su familia, horas de calidad con su familia, puede conocer más a su familia y se da cuenta que la vida es diferente a no trabajar 22 horas por día. Entonces, al trabajar 8 horas por día y tener una vida normal, puede conocer a su familia y puede vivir una vida de plena felicidad, digamos. Y es así con las cosas del Señor. Cuando yo me doy cuenta que las obras no tienen ninguna inferencia en la salvación, puedo conocer más al Hijo de Dios, puedo estar más con el Hijo de Dios por medio de las Escrituras. Inclusive hasta el cristiano puede hasta rejuvenecer cuando lee las Escrituras, cuando estudia las Escrituras. La oración es hermosa, la oración. La oración es preciosa. Uno sale rejuvenecido también. Pero cuando uno estudia las Escrituras, conoce al Hijo de Dios. Y eso es lo más importante en el cristianismo, conocer al Hijo de Dios. Entonces terminamos con esto, que el que cree ha pasado de muerte a vida y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo Jesús, ¿por qué? Porque hemos creído, simplemente, no hay más nada. De ahí en más, depende de usted en el sentido de que si quiere agradar a Dios o no quiere agradar a Dios, pero ya está salvado. Si no quiere agradar a Dios, sufrirá las consecuencias, porque de Dios nadie se burla. Y si quiere agradar a Dios, vivirá una vida de bendición, una vida de gozo, una vida de felicidad, aunque tendrá sus dificultades y sus problemas. Pero agradamos a Dios no para ser salvos, sino para darle felicidad al corazón del Padre. Eso es todo. Así que, bueno, lo vamos a dejar por acá. Espero que sea de bendición esta palabra, que sea un bálsamo, un refresco al alma sedienta de las verdades bíblicas. Así que Dios les bendiga a todos.